Bueno, ante todo agradecer a los y las organizadores y organizadoras de este evento tan importante. Eh, bueno, en el presente voy a hacer un somero análisis del derecho a la vivienda, este derecho fundamental, el impacto que ha tenido en la República Argentina a la luz de parámetros internacionales. Así que bueno, en principio las líneas se van a dividir en dos partes, una parte propedéutica o preliminar y otra parte más, bueno, ahondando en la cuestión de índole interna, ¿no? Del derecho argentino, ¿no? Bueno, cuando hablamos preliminarmente, cuando hablamos del derecho a la vivienda, tenemos que tomar en consideración o en cuenta que la República Argentina en el año 1994 acoge distintos tratados internacionales en su artículo 75, inciso 22. Y bueno, precisamente bajo esa óptica se ha visto plasmado una labor activa judicial, principalmente en materia para distintos colectivos, ¿no? Comunidades indígenas o pueblos originarios, bueno, y entre otros, personas con discapacidad, adultos mayores, bueno, y el derecho a la vivienda. Ahora bien, cuando hablamos del derecho a la vivienda, tenemos que escindir, considero yo, dos ejes centrales en lo que es el derecho internacional, o que hacen a los efectos de respetar, ¿no?, las directrices o las perspectivas internacionales. Por un lado, el control de constitucionalidad y por el otro, el control de convencionalidad, lo cual se va a ver plasmado principalmente en dos antecedentes en el derecho argentino. Uno es, lo voy a decir por sus abreviaturas, como figura en la página oficial, QC contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre amparo, del año 2012, más luego tenemos la causa Badaraco, también contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre amparo. En este caso, el órgano que va a decidir es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el caso QC es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ahora bien, respecto al control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, ya el jurista argentino Néstor Pedro Sagüez nos va a recordar que tienen el punto en común en que tienen estos dos tipos de controles es hacer respetar la norma superior sobre la inferior. Es decir, si hay una contradicción de una norma inferior sobre la superior, predomina la superior. En un caso, si bien en un caso en el control de constitucionalidad la norma superior es estamos hablando de la Constitución precisamente, y en el control de convencionalidad, tratados internacionales, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica o Convención sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69. A su vez, en lo que hace continúa el autor, y en lo que hace el control de convencionalidad, establece que, también advierte que es un deber que tienen todos los jueces nacionales, de reputar inválidas aquellas normas inferiores, inclusive en la Constitución Nacional. Hace hincapié en la Constitución Nacional, es decir, que si en la Constitución Nacional contraría una disposición normativa de algún tratado internacional, bueno, en ese caso predomina el decálogo internacional, ¿no? Bueno, esta aclaración vale porque se va a ver en los dos antecedentes jurisprudenciales que mencioné anteriormente. A su vez, si hablamos de los controles de constitucionalidad y convencionalidad, también tenemos que hablar del control difuso y concentrado. El control difuso es aquel que realizan todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas nacionales. Y el control concentrado es aquel que conlleva, o que lleva a cargo, mejor dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disculpen que hable rápido, pero es por una cuestión de tiempo, también ha dicho en este marco que a los efectos de hacer respetar todas las garantías, todos los derechos y garantías que el tratado, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica, prevé, se debe llevar a cabo o tomar en cuenta, mejor dicho, un
un control de convencionalidad difuso, es decir, que todos los jueces y todas las juezas tienen que llevar a cabo, no se pueden eximir, exonerar, eximir de este control de las garantías internacionales, ¿no? Convencionales. Así lo va a poner de manifiesto en la causa Arellano contra Chile del 2016, como también en la causa Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, donde establece que los jueces tienen que velar por este control de convencionalidad independientemente de su cuantía, de su jerarquía, de su monto, es decir, no se pueden, como habíamos dicho, eximir de esa responsabilidad, de ese deber, de esa obligación que tienen a los efectos de hacer respetar las garantías internacionales y los derechos, por supuesto. Entonces el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad van a estar muy presentes en el derecho al acceso a una vivienda, el acceso a la vivienda. Ahora bien, en el caso argentino, entonces, recordemos que, bueno, si bien preliminarmente había dicho, o originariamente había dicho que se encontraba ya a partir de la reforma constitucional, la Corte de Nación de la Argentina, previamente a la reforma constitucional, también va a establecer que la jerarquía, ¿no?, de los tratados internacionales, en el caso de Mejián contra Sofovich del año 1992, Jáuregui, Gerardi, etcétera, entre otros precedentes, y a su vez en la causa Rodríguez en el año 2012, del año 2012, digo, para encuadrar un poco los antecedentes del derecho a la vivienda, en la causa Rodríguez la Corte va a establecer que la importancia del control, va a decir, el control de constitucionalidad y convencionalidad son controles difusos, es decir, que todos los jueces, todas las juezas van a tener que llevar a cabo este tipo de control. Ahora bien, dentro de lo que es el contenido normativo del derecho a la vivienda, tenemos que recordar que el derecho a la vivienda se encuentra en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en los artículos 25, inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Es más, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a establecer que en la vivienda adecuada, la vivienda digna, es aquella que dispone de iluminación, ventilación, seguridad adecuada, espacio adecuado, infraestructura básica adecuada, etcétera, entre otros parámetros. Digo esto porque también cuando hablamos del control de convencionalidad, lo que me olvidé decir es que el control de convencionalidad no solamente tiene que tomar en consideración los instrumentos internacionales, sino también la interpretación que de esos instrumentos internacionales hagan los respectivos órganos de supervisión. Ahora bien, entrando definitivamente en los dos antecedentes jurisprudenciales, lo importante de estos dos antecedentes es que en CUSE la madre de una persona, de un niño con discapacidad, va a interponer una acción de amparo a los efectos de que se garanticen la vivienda adecuada. La vivienda adecuada porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no había otorgado alternativas habitacionales. La Corte va a establecer que la justiciabilidad del derecho a la vivienda a la luz de los parámetros internacionales, y va a decir que el derecho a la vivienda conlleva la operatividad, es decir, que compele a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que le otorgue esas garantías habitacionales a la señora, a la señora Cuse. Va a repetir los mismos parámetros en Badaraco, en la causa Badaraco de 2014. Y en esa causa también va a hacer alusión al estado de cosas sin constitucionalidad, que es una figura de la jurisprudencia colombiana, a los efectos de frente a un panorama masivo de derechos, frente a un panorama conculcatorio masivo, ¿no?, de derechos fundamentales, que es muy interesante, se los recomiendo, la causa Badaraco. Como conclusión, entonces, para que no se termine, para respetar el tiempo, cuando hablamos del derecho a la vivienda, indefectiblemente vamos a hacer alusión a parámetros internacionales. Esos parámetros internacionales también, que ensanchan las garantías constitucionales, también van a establecer que los jueces y las juezas van a ser jueces interamericanos, digo, en términos de control del control de convencionalidad. Y cuando hablamos del derecho a la vivienda, tenemos que tomar en consideración la seriedad como actores jurídicos, la seriedad del tema y la sensibilidad, todo siempre bajo los parámetros internacionales. Bueno, quiero agradecer a todos y a todas y disculpen la premura, pero bueno, es a los efectos de hacer respetar el tiempo conseguido. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Em, Agradezco mucho la posibilidad de participar en este Congreso Internacional Ciudades y Comunidades Sostenibles. En esta ocasión, para hablarles del transporte público en tiempos de la COVID-19. Debería haber aquí agregado dentro del título, pero me pareció que era mejor comentárselos, que el trabajo se realizó en una ciudad de México llamada Pachuca, es del estado de Hidalgo y comparte muchas características con diferentes ciudades latinoamericanas que pues tienen serios problemas con el tipo de transporte que actualmente eh, tienen estas ciudades, estas urbes. Particularmente nos preocupa el riesgo que en este momento está representando para los usuarios el uso del transporte público y el riesgo de contagio y por lo tanto de muerte que se ha corrido durante la pandemia con el sobrecupo que ocurre a bordo de estas unidades. Entonces quisimos documentar, quisimos saber si verdaderamente esa situación de sobrecupo se presentaba y qué es lo que sucedía con la supervisión de las autoridades encargadas de este sector. Para ello se realizó, bueno, se plantearon estas dos hipótesis considerando que lo más probable era que sí estuviera ocurriendo ese sobrecupo y que no hubiera supervisión de las autoridades, aun cuando teníamos ciertas reservas al respecto. Nos dirigimos a realizar el trabajo de campo que consistió básicamente en entrevistas a usuarios, también observación participante, es decir, ir a bordo de las unidades y el registro de los tiempos de espera de las unidades del Tusobús, además de documentar los datos oficiales con respecto a este último, al Tusobús, que es un sistema de transporte rápido, el autobús de transporte rápido, eh, tropicalizado, ciertamente porque tiene ciertas características que en otros lugares no se observan, como unos pasillos estrechos, los asientos colocados en un nivel más alto de la plataforma base, que curiosamente para estos momentos está representando eso un factor en contra de lo que debería constituir mayor seguridad para los usuarios. Ahora lo explicamos. Bueno, en este trabajo de campo, cuando nosotros abordamos las unidades, las camionetas colectivas, estas camionetas tienen un espacio para transportar al público usuario, dos personas en la parte de adelante junto con el conductor y 13 personas en la parte posterior. Ese es el número, digamos, permitido de usuarios dentro de esas unidades. Pero antes de la pandemia, bueno, ese sobrecupo era inevitable y las personas verdaderamente iban haciendo contorsiones dentro de la unidad para poderse sostener y poder viajar de pie, como iba la mayoría de los usuarios. En la pandemia consideramos que esto iba a disminuir considerablemente, vamos, en una forma abrumadora por la misma situación. Las autoridades dispusieron que hubiera un cupo máximo del 50% durante la etapa más álgida de la pandemia y posteriormente, ya en febrero de este año, disminuyeron a 80, bueno, más bien consideraron que 80% de usuarios era el permitido. Sin embargo, pues ni el 50% ni el 80% se ha respetado. Es cupo completo y además sobrecupo. El promedio encontrado de los usuarios que van a bordo de estas camionetas en la parte trasera solamente es de 17. A veces llevan adelante dos personas, a veces una, pero atrás el promedio encontrado a lo largo de 4 meses de observación fue de 17 personas.
Además de esto, las camionetas pues no responde ese sobrecupo a una permanencia, digamos, en el número de usuarios. El número de usuarios disminuyó aproximadamente en 22% dentro de ese servicio. En esa proporción también disminuyó el servicio, los usuarios del Tusobús. Sin embargo, el número de unidades circulantes disminuyó, así como el número de kilómetros que cada una de esas unidades recorre, es decir, el número de vueltas de circuitos que cubre cada una de las unidades. Y esto queda perfectamente documentado, sobre todo con respecto al Tusobús, porque hay números estrictamente públicos y que se pueden consultar de manera habitual dentro de los documentos de INEGI. El 27% de autobuses en operación disminuyó a bordo en el Tusobús. Kilómetros recorridos disminuyeron 34% y pasajeros transportados solamente 22%. Por lo tanto, la estrategia de los prestadores de este servicio ha sido muy funcional para los efectos de obtener una mayor ganancia, de gastar menos insumos, porque con menos recorridos están captando el mismo número de usuarios, que además tienen que abordar la unidad porque saben que la próxima va a venir igual o peor. Entonces, estas son las condiciones que les puedo reportar que encontramos en campo y que nosotros consideramos que va en detrimento no solamente del transporte que actualmente se presta, sino de el propio servicio, porque las personas se están dando cuenta de que si esto está ocurriendo durante aún esta etapa de la pandemia, más adelante va a ser mucho más complicado este servicio. Y por lo tanto están optando por buscar la manera de comprar una unidad particular para poderse desplazar más cómoda, más rápidamente y además con mucho menos riesgo de contagio, porque bueno, aún la pandemia no se resuelve totalmente y no sabemos cuál vaya a ser el desarrollo de la misma. Entonces, pues sí, muchas personas están afirmando esa intención. La situación económica limita un tanto la adquisición de esas unidades, pero bueno, esa es la situación con la que nos encontramos actualmente. Los dejo por aquí porque el tiempo se nos ha terminado. Agradezco mucho nuevamente la posibilidad y bueno, quedo a sus órdenes. Espero que haya oportunidad de contactarnos a partir de este congreso. Que tengan muy buen trabajo en las siguientes sesiones. Buenas noches y gracias. Para la seguridad social se deben ver diferentes fenómenos que tienen también sus múltiples variables. Dentro de estas variables, las conductas que tenemos cada uno de nosotros como individuos, pero sobre todo cómo se relacionan con las mismas conductas de las personas que nos rodean, es lo que nos hace ser partícipes activos, actores de lo que pasa a nuestro alrededor. Para la seguridad social, mi propuesta es entonces abordar a los jóvenes porque son los que inician y los que pasan esa transición desde la infancia, la adolescencia y que va hacia la juventud para poder pasar o dar el brinco a esto que se conoce como mundo adulto. Las conductas entonces delictivas y antisociales, que son las que yo quiero abordar, traen costes no solo económicos, que es lo que más preocupa dentro de las reglas, de las normas, del sentido político de los pueblos, pero también hay que ver esas consecuencias sociales, esas consecuencias emocionales que les cae a cada uno de esos individuos. Y hay que ver esas conductas no como un sentido voy a decir esta palabra en un sentido de ser malos, sino más bien hay que ver que esas conductas se realizan desde un aspecto más bien que estos mismos personas también fueron o son víctimas que están replanteando y que van desarrollando este tipo de características en el comportamiento por una razón. O sea, detrás de cada conducta, detrás de cada acción, hay razones. Entonces, el abordaje dentro de esas razones en el ambiente infantil, en el ambiente juvenil, para pasar al mundo adulto es lo interesante.
Mi propuesta de tesis para la maestría entonces viene siendo este abordaje desde la teoría de las atribuciones causales. ¿Por qué las atribuciones causales? Bueno, Heider, que es el psicólogo que propone esta teoría, nos habla de que la atribución causal tiene que ver con yo como persona, como individuo no calificado, o sea, no ser experto en conductas, no ser experto en psicología, no ser experto en aspectos del comportamiento, de evaluar de una manera profesional el comportamiento de otros, hago una explicación de mi propio comportamiento y del comportamiento de otras personas. Esto lo habla en su psicología ingenua, así le llamo, en donde un individuo no calificado evalúa su propio comportamiento y también evalúa y explica el comportamiento de los demás, que tiene sus características especiales, que tiene sus características individuales, y que el ver y evaluar estas características es lo que nos puede llevar a generar estrategias de solución, estrategias de prevención, de abordaje en la comunidad. Para, para poder entonces abordar este tema, quisiera hablar un poquito de la atribución causal. Heider en el 58 nos habla de que un observador entonces no calificado evalúa y explica el propio comportamiento, que después Wader le metió un poquito más de teoría, en donde dice, ok, sí, yo como observador no calificado veo mi comportamiento y explico el por qué lo hice, pero también hay otros tres aspectos o tres dimensiones de atribución. Él nos habla que hay entonces hay un locus de control, en donde eh, la causa de mi comportamiento viene desde dos aspectos, o desde un factor interno o desde un factor externo. Factores internos pueden ser los mismos valores, la educación, la inteligencia propia, cosas que entonces vienen de mí como individuo. Y desde el locus externo nos habla que pueden ser cualquier cosa que esté fuera del individuo. La suerte, el clima, las personas que los rodean, cualquier aspecto entonces que está fuera del individuo. Habla de otra dimensión que es la de estabilidad. ¿Qué tanto esta causa es estable en el tiempo? Hablando, por ejemplo, de una conducta que se puede explicar de que fue por suerte, o porque fue cosa del destino, fue cosa del clima, y que eso fue la causa que se realizó una conducta. Ok, el clima viene desde un locus externo y viene agregado a una dimensión de estabilidad inestable, porque durante el tiempo el clima va cambiando, o sea, no es el mismo, y que esta variable entonces ya puede modificarse en el inicio de la conducta. Y también habla de una dimensión que es la controlabilidad. La controlabilidad hace referencia a la percepción que tiene el individuo de esa causa, qué tanto él es capaz de controlarla, de evitarla o en su caso de modificarla. Tomando en cuenta estas tres dimensiones, identificando con estas tres dimensiones exactamente las características de las causas que hay detrás de una conducta, se pueden modificar esos mismos comportamientos sociales. En donde, si vemos a un comportamiento delictivo, identificamos las características del locus interno o externo, de dónde viene, y descubrimos de que es del locus interno y que es exactamente esta causa, y que esta causa el individuo la ve como que es estable o inestable, y que al mismo tiempo le agregamos ese aspecto de control y le dotamos de la percepción de control de esa conducta, se puede modificar. O tal vez directamente el individuo no, pero sí las instituciones públicas y privadas, o desde la aplicación de estrategias de solución. Para hablar entonces, dentro de las variables y conceptos que tengo dentro de mi propuesta, es de conducta antisocial, conducta delictiva y el aspecto de que es el sentido juvenil. Vamos a hablar de conductas delictivas, todo aquello o toda conducta que transgrede la ley, independiente de cada país, de cada estado, y que está normada por el sistema de justicia del lugar. Como conducta antisocial es este rompimiento de reglas, de normas, de estándares, de aspectos normales
dentro de la familia, de la escuela, de la sociedad, pero que no traen consigo exactamente consecuencias legales del aspecto judicial. Pero viendo este comportamiento desde la no patología, o sea, un trastorno de personalidad no entra aquí, sino más bien un aspecto más de decisión o de aspectos de elección propia desde un aspecto no patológico. Lo preocupante aquí es que como problemática y por qué hace a los adolescentes y los jóvenes es porque la presencia de menores en la contingente criminal va a la alza. Y no solo por eso, no por ir solo a la alza, sino porque se escuda un aspecto de ser menor de edad. Un aspecto de que los adultos pueden utilizar a los jóvenes, a los niños, para incidir en el aspecto delictivo por la protección de ser menor de edad, de que el castigo no es propio, de que el castigo no llega a ser tan fuerte o tan duradero o de tanta proporción como hacia un adulto, lo que eso facilita entonces que se puedan utilizar como armas. Entonces es preocupante ver esto. ¿Por qué también? O sea, vemos aquí el aspecto de que la juventud es muy importante. El aspecto de roles, de normas, de responsabilidades se va adquiriendo entre los 10 y los 18 años de edad, que es donde deberíamos incidir, donde se debería crear un aspecto de protección y que ver que el mundo adulto y el mundo joven están en continua lucha. Como jóvenes tendemos a construirnos, a reinventarnos, a tener un aspecto de búsqueda de identidad, pero no siempre es la misma identidad que el mundo adulto concibe hacia el mundo joven. Entonces es muy normal dentro del aspecto de la evolución, de sentido de psicología evolutiva del adolescente al adulto, pero trae entonces este continuo choque, y que entre este continuo choque llegan a haber aspectos de rompimiento de reglas que se pueden ver normales, pero identificando exactamente cuáles son los aspectos o características de las causas de estos roles, de estas conductas, podemos incidir a que no pasen de un límite. Mi propuesta es el abordaje entonces con investigación mixta desde lo cualitativo y lo cuantitativo para identificar cuáles son las causas y mediante lo cuantitativo identificar la frecuencia de las consecuencias, la frecuencia de las características del locus para desarrollar en base a estas mecanismos de intervención para el aspecto social, político, económico, y de esta manera tener un aspecto de seguridad social desde la prevención, pero desde el abordaje y desde el inicio de esta teoría y de estos resultados desde el aspecto psicológico y con fundamento teórico, que son las atribuciones causales. Buenas tardes. Según corresponda y según la hora de conexión de los congresistas y de las congresistas, mi nombre es Raúl Carvajal López, vengo del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, soy investigador postdoctoral y bueno, mi línea de investigación versa acerca del fenómeno de la España vaciada. En esta comunicación reflexionaremos acerca del fenómeno de la España vaciada en conexión clara con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Lo primero de todo tenemos que reflexionar acerca del fenómeno de la España vaciada. El fenómeno de la España vaciada es un proceso histórico, es un proceso cultural, es un proceso social, pero que viene determinado por una serie de toma de decisiones en un primer grado, en un régimen dictatorial y posteriormente en la democracia. Concretando fechas, en el año 1939, tras la finalización de la Guerra Civil Española, el general Franco inicia el proceso para convertir y generar lo que se denominó la Nueva España. El mundo rural se tomó como una reserva de pan y una reserva moral de lo que iba a ser la nueva sociedad española que venía de la Segunda República Española. Y bueno, pues se utilizó en cierta parte el mundo rural como un elemento para captar alimentos y para reformar la sociedad moral que ciertamente para el nuevo régimen estaba pervertida, ¿no? Porque venía con ideas de la igualdad, de la diversidad. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta en ese contexto.
No sería hasta el año 1959, con el Plan de Estabilización Económica, y en el año 1960 cuando se inicia el desarrollismo en España. Pasamos de la autarquía al desarrollismo. La industria y el turismo pasan a ser los pilares del nuevo Estado. Teníamos que desarrollarnos económicamente y se consideró necesario desarrollar la industria y el comercio, y la industria y el turismo, en detrimento del mundo rural. El mundo rural, por tanto, se convirtió en un segundo pilar o tercero de la sociedad. Por tanto, a partir de aquí, la sociedad rural emigró a los entornos urbanos porque allí había puestos de empleo. Pero lo que la gente no se dio cuenta es que al final pasó de ser un campesinado más o menos pobre a ser una masa proletaria precarizada. No sería hasta el año 1975, con la muerte del general Franco, cuando se inicia, bueno, pues un proceso de democratización, entre comillas, digámoslo, del mundo rural, y la integración de España en la Comunidad Económica Europea en el año 86 marcó un punto de inflexión dentro de la tendencia de desarrollo que teníamos en España. Lo que está claro es que desde el año 1940 hasta nuestros días el mundo rural ha perdido población. El tejido industrial, que digamos de carácter agrícola y ganadero, ha perdido potencial y las zonas rurales se encuentran en una situación de precariedad, en una situación de desigualdad y desequilibrio frente al mundo urbano. El 25 de septiembre del año 2015, en Chile, se aprobó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos que lo que pretende es lograr un desarrollo sostenible del planeta y buscar la dignidad para todas las personas que conforman los diferentes estados de diferentes regiones, de diferentes asociaciones humanas, que es la vida en sí misma, ¿no? Una asociación humana con unos intereses que deberían, y esto es muy ideal, ¿no? Deberían perseguir el bien común y el bienestar de todas las personas, aunque sabemos que yo no sé sinceramente si es por el libre albedrío o por el egoísmo que tenemos, pero realmente hay muchas desigualdades que podríamos corregir si nos aplicáramos unos pocos principios de cooperación y de solidaridad. Que bueno, Jesús de Nazaret decía: amor al prójimo, trata a los demás como a ti mismo, ¿no? Entonces vamos a ir enumerando los objetivos de desarrollo sostenible y su vinculación con la España vaciada, ¿no? El primer objetivo de desarrollo sostenible sería el fin de la pobreza. En el mundo rural, comparativamente con el mundo urbano, no hay tanta población pobre, pero sí existen muchas personas en riesgo de exclusión social. Es necesario trabajar en favor de estos elementos. Hambre cero. Es verdad que el mundo rural produce alimentos, pero tenemos que producir alimentos de manera sostenible, de manera agroecológica, que pueda favorecer la reducción del hambre en el mundo, y podríamos revertir las tendencias capitalistas y generar sociedades y comunidades sostenibles en relación a la España vaciada. Salud y bienestar. Tenemos que producir una dignificación del mundo rural a favor de la salud y el bienestar. Tenemos que crear servicios y mantener servicios públicos de calidad cercanos a las personas, sobre todo a las personas mayores que se encuentran en el mundo rural. Tenemos que ofrecer una red muy cercana, tenemos que ofrecer servicios de calidad y un envejecimiento activo, sobre todo para crear ciudades y comunidades, en términos, porque hay zonas rurales que pueden parecer semiciudades, y aldeas y pueblos del siglo XXI modernos y que tengan servicios públicos de calidad. Educación en calidad. Tenemos que garantizar en el mundo rural calidad en la formación que sea diversificada y calidad y adaptada a los nuevos tiempos. Estamos hablando, por lo tanto, de formación profesional, de certificados de profesionalidad, escuelas, talleres de empleo, planes ocupacionales e incluso la universidad. Igualdad de género. La mujer en el mundo rural ha sido doblemente explotada dentro de casa y fuera de casa. También tenemos que hablar de la igualdad LGTBI, es decir, muchas personas que formamos parte del colectivo LGTBI nos encontramos doblemente discriminadas, personas discriminadas porque somos del medio rural y tenemos una situación de precariedad, porque podemos ser jóvenes y hay otra precariedad, y sobre todo porque somos miembros de la comunidad LGTBI. Tenemos que hablar del agua limpia y del saneamiento. Tenemos que cuidar nuestras aguas porque son aquellas que afectan directamente a la calidad de los ecosistemas submarinos, que dependen del fluido mágico que nos da la vida, ¿no? Que es el agua, y de los ecosistemas terrestres. Luego tenemos que hablar de energía asequible y no contaminante. Tenemos que consumir energía, pero que podamos acceder a ella y que no sea contaminante y que sea solidaria con el medio ambiente. Tenemos que hablar de la reducción de desigualdades. Hay muchas personas en el mundo rural que aparecen olvidadas de los discursos políticos y que tienen que estar insertas en las dinámicas, en las técnicas, y en los mecanismos de participación ciudadanos que se están desarrollando
digamos, una participación más o menos simulada y crear nuevos mecanismos que sean, bueno, pues más democráticos y más representativos. Tenemos que hablar de la creación de comunidades sostenibles. Tenemos que potenciar un mundo rural que sea del siglo XXI, con ciudadanos del siglo XXI y con los elementos de la dignidad que tienen las personas del siglo XXI. Un elemento fundamental, por ejemplo, es la red Internet. La red Internet no se puede entender como un elemento de lujo. La red Internet en el siglo XXI tiene que ser un derecho universal de todas las personas, independientemente de donde viven, ya sea en el mundo rural o en el mundo urbano. Tenemos que hablar de producción y consumo responsables. Claro que sí. Tenemos que fomentar el cooperativismo, la cooperación, la unión y sobre todo el comercio de proximidad. Tenemos que hablar de acciones por el clima. No podemos pretender seguir consumiendo y produciendo igual que hace 50 años. Tenemos que producir y generar elementos y conocimiento, que es lo que produce el mundo rural. Alimentos, conocimiento, paisaje y paisanaje de manera solidaria y sostenible con el medio ambiente y con nuestra madre tierra, ¿no? La madre tierra. Y tenemos que hablar de paz, de justicia y de instituciones globales. Podemos vivir en el mundo rural, pero tenemos que pensar a gran escala. Es decir, actúa local, piensa global, o piensa global y actúa rural, ¿no? Y luego tenemos que crear alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Tan solo nos quedan 9 años. Estamos a tiempo de lograr la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. De nuestra mano estar hacia eso. ¿Y cómo conseguimos esto? Bueno, pues en el momento que se aprobó el Objetivo de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, se tuvo claro 3 cosas. Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil tienen que participar. Yo personalmente soy partidario de fomentar en el mundo rural, además de políticas de gran calado y con un gran fuerte compromiso, pero también con un coste presupuestario que los estados tienen que asumir. Tenemos que incorporar 2 elementos fundamentales, que son los laboratorios rurales o Rural Lab, es decir, espacios de innovación social que integren todos los sectores de la población y que generen una innovación social y que creen soluciones alternativas juntando la tradición, pero también los nuevos elementos de la sociedad. Tendremos que partir de una fase de sensibilización, de creación de un grupo motor de actividad rural. Tenemos que crear grupos de trabajo con los sectores implicados en el medio rural. Tenemos que fomentar los encuentros, la discusión, las políticas públicas comprometidas, donde participen todos los agentes con mecanismos de participación presenciales y virtuales. Tenemos que generar la toma de decisiones colectivas, comunitarias y constructivas. Y tenemos que hacer un seguimiento de estos procesos. Y esto es un elemento que tiene que cambiar el paradigma de la participación en el mundo rural asturiano, español y europeo y latinoamericano, ¿por qué no decirlo? Y luego también quiero mencionar otro elemento, que son las estructuras rural coopera. En Asturias, en España, tenemos una serie de, pues alcaldes de barrio, unas estructuras de comarcas, parroquias. Yo creo que las parroquias tienen que crear otra vez los concellos, que término muy asturiano, ¿no? Asociaciones, asambleas, juntas locales, que pueden estar comunicadas con otras comarcas y otras zonas, y así conjuntamente podremos trabajar los temas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, y así aportar como ciudadanos, pues soluciones alternativas, porque si nosotros no hacemos la política, otros harán la política por nosotros. Estamos a tiempo de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. De nuestra mano está realizarlo. Quedo a vuestra disposición para resolver cualquier pregunta o cualquier sugerencia. Y pues ha sido un placer poder establecer contacto con vosotros, contaros aquella línea de investigación que estoy desarrollando y que iré continuando en los próximos meses. Me despido, un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Y aunque esté en el mundo semiurbano y semirural, luchemos por el mundo rural, porque salvar el mundo rural es salvar España y salvar España es salvar al mundo rural. Muchas gracias.